Los cortes en el brazo no son tu salvación, y créeme, te lo digo por experiencia. Y es que cuando yo estuve en mi peor momento, llegué a autolesionarme, ¿vale? Y es que lo más duro no era el propio corte en sí, no era el dolor que tenía que soportar, porque eso en realidad me calmaba, aunque pareciese mentira. Lo más duro era encima ahora tener que vivir con ello. El hecho de tener un corte o varios en el cuerpo y ocultarlos. Porque seamos honestos, ¿tú realmente te sentirías cómodo hablando a tus seres queridos o a tu familia diciéndoles, ah, mira, pues me he cortado porque tengo depresión o porque tengo ansiedad? ¿Acaso te sentirías cómodo? Porque yo no me sentía cómodo. Yo llegué a llevar pijama y ropa de manga larga en épocas como verano porque no quería que nadie me preguntase de que por qué tenía cortes en el brazo. No tenía ni ganas ni de responderle, porque nadie quiere que sepas que tienes depresión. Nadie, salvo la única persona que tú quieres que lo sepa. Y quiero en este vídeo contarte por qué justamente sucede esto, por qué es que nosotros llegamos a pensar que ese dolor físico puede solucionar temporalmente o ayudarnos temporalmente a superar un dolor emocional como por ejemplo la depresión que yo sufrí. Quiero explicarte el por qué sucede y cómo dejar de pensar en ello, cómo superarlo o cómo simplemente no hacerlo, ¿vale? Así que si estás pasando por algo muy complicado, ¿vale? Y estás teniendo estas ideas en la cabeza, tranquilo, esto es normal, nadie te prepara justamente para esto y recuerda que si tú mismo no puedes hacerlo, tienes a tu disposición el 024 para justamente ayudarte a superar este tipo de problemas. Y ahora sin más, vamos a ver por qué es que sucede esto, por qué es que nadie nos lo dijo, por qué creíamos que era la solución definitiva o simplemente por qué lo hicimos. Entonces, ¿por qué el hecho de autolesionarte justamente puede ayudarte a superar un dolor emocional? ¿Por qué un daño físico puede ayudarte temporalmente, a superar un dolor emocional? Resulta que por lo que yo he estado buscando en internet, el cerebro no puede procesar varios dolores, digamos, al mismo tiempo, ¿vale? Le cuesta. Entonces, cuando tú tienes una cantidad de dolor interna que es muy grande, necesitas lógicamente liberarlo. Es justamente lo que llevo diciendo en los vídeos anteriores, el cómo liberarlo. Si no llegas a encontrar, digamos, a nadie en quien confiar o en quien poder contarle esto, tienes que recurrir lógicamente a una solución o a un parche temporal que te ayude justamente a pasar tu peor momento. Lo que sucede lógicamente es que como necesitas básicamente encontrar una salida, como no tienes a nadie en quien confiar, tu cerebro recurre o busca, mejor dicho, una salida, ¿vale? Cualquiera. Y puede que hayas pensado que la autolesión justamente pueda solventarlo. Porque lo que sucede es que al producirse un corte, al dañarte a ti mismo, se produce un dolor físico. La diferencia es que el dolor emocional no tiene forma, no tiene una forma, un inicio o un fin que tú puedas verlo y controlarlo, porque no depende de ti. Pero el daño físico sí depende de ti. Entonces, tú puedes iniciarlo, puedes controlarlo, puedes verlo, sentirlo y sobre todo finalizarlo. Y como tienes el control sobre este, es justamente una vía donde tu atención, digamos, pasa de estar en el daño emocional al daño físico. Puedes controlarlo y sientes que al finalizarlo y controlarlo te estás ayudando a ti mismo. Pero en verdad esto es completamente falso. ¿Falso en qué sentido? Porque esto es como un veneno. Es decir, al principio tú no lo ves, ¿vale? Estás tomando, digamos, una bebida envenenada. Y es que puede parecer que en sí no está sucediendo nada, que te está ayudando, pero en verdad es mentira. Porque lo que no estás teniendo en cuenta es justamente el hecho de que vas a tener ahora que vivir con eso. Una vez cicatrice, justamente, vas a tener ahí una marca en el brazo que seguramente no te vaya a hacer mucha gracia, puesto que esa marca se ve. Y cuando alguien lo ve y te pregunta, te quedas como una piedra. ¿Quieres acaso decirle a tus mejores amigos, a tus seres queridos, por qué tienes un corte en el brazo? Porque tuve depresión. Ah, no, es que me lo hice porque me apeteció. ¿En serio? Porque a mí no me hacía ni puta gracia, sinceramente. Yo vivía con ello y vivía con dolor. Me estaba resultando más desagradable el hecho de que yo me hiciese el corte que la propia ayuda del corte en sí mismo. Parece mentira, en verdad, que lo que parecía ser una solución temporal se terminase convirtiendo en uno de los mayores daños que te podías hacer a ti mismo, tanto física como mentalmente, y ahora encima tienes que vivir con ello. Entonces, una vez tenemos entendido justamente el por qué se produce, ¿vale? ¿Por qué llegamos a pensar esto? ¿Cuál es el truco?
¿Cuál es el truco justamente para dejar todo esto, ¿vale? Para no autolesionarte. Lo primero que quiero decirte es que no hay ningún truco. En verdad no hay ningún truco real, porque varía mucho de la persona realmente, ¿vale? Esto varía muchísimo de cómo tú lo interpretas y cómo tú quieres dejarte ayudar. Yo, por ejemplo, fui una persona que no se dejaba ayudar, ¿vale? Era una persona que no me dejaba justamente ayudar porque no confiaba en nadie, ¿vale? Hay gente realmente que pasa por lo mismo, ¿vale? Que simplemente no tiene la confianza necesaria para contárselo a alguien. Y este en verdad es el primer truco, hablarlo. Ya lo dije, la forma más fácil realmente de empezar a trabajar tu problema y que te ayuden es hablarlo. Es lo más fácil realmente. Piénsalo. Porque si no, ¿de qué otra forma crees que pueden ayudarte? Pues realmente de ninguna. A menos que tú te abras, no hay otra forma de que otro pueda saber que tú estás pasando por un mal momento. Y otro detalle es en verdad el hecho de esperar, ¿vale? Y es que yo me hice mucho daño a mí mismo sin siquiera saberlo, porque me quedé mucho tiempo esperando. Me quedé mucho tiempo esperando a pedir ayuda y dejar que me ayudasen. Por eso justamente casi cometí lo que me podría haber llevado a la tumba. Entonces, no esperes a pedir ayuda. Si estás mal, déjate ayudar. Y si tú no te dejas ayudar, no vas a conseguir nada. Vas a terminar entonces como alguien olvidado. No vas a conseguir ese propósito en tu vida, no vas a conseguir ese sueño, los sueños que tanto te propusiste. Déjate ayudar, porque si no, entonces no vas a salir fácilmente de esta. No lo olvides, no estás solo. Recuérdalo siempre y sé fuerte. Sigue adelante y nunca te rindas, por favor. Porque en el momento en el que te rindes es entonces cuando pierdes. Cuando pierdes absolutamente. Yo casi me rindo y justamente fue por eso por lo que podría haber terminado. No lo olvides, sé fuerte y sigue siempre adelante. Nos vemos en el próximo vídeo.